Tres generaciones. Una misma profesión. Un solo objetivo. @Arquitectos Online. Estamos al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. No importa si el animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sufrir y eso lo considero mi semejante. Albert Schweitzer. Agradecemos la presencia de ustedes, nuestros seguidores, amigos y colegas de @Arquitectos Online, el mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto, un espacio digital realizado por la iniciativa privada e inversión independiente, ajena a cualquier partido político, asociación, religión, filosofía, con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para una mejor calidad de vida. Yo soy Verónica Zambrán. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Vero, a tus Y órdenes. hoy, y hoy en @Arquitectos Online abordaremos el tema de arquitectura para caballos, desde el espíritu y la etología. Y para ello contamos con la presencia de nuestro invitado especial. Él es originario de Musquis, Coahuila, México, descendiente de familias dedicadas por generaciones al trabajo del campo, la crianza de ganado y de caballos. Su formación académica, ingeniero industrial, con maestría en la misma especialidad. Inició a dar clínicas de doma natural en pequeños eventos dentro del estado de Coahuila. Con el tiempo y el interés por compartir esta técnica con más personas, lo ha llevado a recorrer la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Fundador del Centro Ecuestre Brío Natural, donde se ofrecen servicios de inicio y entrenamiento de potros y mulas, así como tratamiento de equinos con problemas de comportamiento, además de capacitar personas en la filosofía de la doma natural. Su trabajo está dirigido a jinetes, caballos y mulas de diversas disciplinas ecuestres, además de dar exhibiciones en ferias, cabalgatas, congresos charros. Creador del concepto de entrenamiento, liderazgo natural, alta dirección asistida con equinos, que ha permitido entrenar más de 600 ejecutivos de diversas organizaciones bajo este concepto en México. Ha escrito para las revistas más importantes de circulación en México, como Ganadero de Coahuila, Hacendados, Rodeo Arena, Caballos y Agave, Mundo Equino y Ganadero. Coautor del libro Observen al caballo, donde de la mano de Dana Ignat rompen paradigmas del comportamiento del caballo desde un enfoque científico y práctico. Adicionalmente a la doma y manejo de caballos, siempre ha tenido una fascinación especial por las mulas, lo que lo ha llevado a aplicar técnicas en estos híbridos, logrando excelentes resultados, teniendo como el objetivo final cambiar la concepción que se tiene de manera generalizada hacia estos animales. Presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Creadores de Burros y Mulas AC. Él es David Alonso. David, ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo están?
Encantado Pues de saludarlos. hay más y más y más y más, pero yo lo que quiero es agradecerte plenamente el que hayas confiado en este espacio, el querer compartir todos tus conocimientos, porque son más de 25 años, es toda tu vida alrededor de los caballos. Y aparte, es una persona que súper, súper admiro. Fue compañero mío en la preparatoria, pero nunca pensé que íbamos a estar aquí juntos compartiendo algo que escuchaba en el salón de clase, ¿no? Los caballos y verte con este gran éxito que realmente me siento muy honrada de tenerte el día de hoy, David, aquí. El honrado soy yo, gracias. Y bueno, vamos a comenzar precisamente viendo esto, porque cuando nosotros, por ejemplo, todo diseño, toda idea, parte de esta necesidad de un cliente, ¿no? Un usuario. Y pasa cuando el cliente, el usuario del espacio, o sea, ¿qué pasa cuando es un perro? Cuando es un gato, cuando es un cocodrilo. Yo me acuerdo que por allá en la península hay muchos de los cocodrilos porque los estamos saludando desde la península. O sea, Víctor nos saluda desde Chetumal, Quintana Roo, y nosotros estamos acá en el estado de Coahuila. Y luego imagínense una gallina y un caballo, ¿no? Entonces, viendo todo esto, lo que necesitamos los arquitectos es siempre asesorarnos de personas expertas, como en este caso, David, toda una personalidad, pero surge una palabra clave que realmente cuando la decía David, yo decía, se me hace que se equivocó, pero no, déjenme les cuento por qué. Porque se llama etología y como que parece un cuento de hadas o de algo así medio griego y macabro. Resulta ser que es la ciencia que estudia el comportamiento animal en su entorno natural. Y hay muchos antecedentes desde el Neolítico, precisamente porque tiene relación con la vida, con la muerte de los humanos, acerca de estas características de los comportamientos, de los hábitos, de los animales que vivían en este entorno. Y entonces la etología como ciencia no se estableció hasta el siglo XVIII, cuando teniendo como principal influencia los trabajos de observación y los registros de animales llevados por estos naturalistas y los biólogos, fue cuando en la teoría de Darwin es tomada en cuenta. Y bueno, esta teoría fue fundamental para entender la evolución del comportamiento animal. Sentó las bases precisamente para el desarrollo de la etología, que yo cuando me decía David la etología, yo decía, bueno, pues tenemos, ¿no? Víctor, de entrevistar a nuestros clientes y qué haces y qué eso y qué el otro, pero no, cuando ya comienzas a ver lo de los animales, yo le decía a David, yo lo más cercano que he tenido fue una vez un cliente que tenía un perro San Bernardo, ella y él tenía una ardilla. Entonces, pues yo me puse a investigar todo lo de la ardilla, lo que necesitaba la ardillita de mi cliente y todas las necesidades que tenía el perro San Bernardo, pero nunca sabía que era precisamente la etología, ¿no? Y bueno, hay conservaciones de esto también nos llama a mucho a esa tarea de entender el comportamiento de las especies, a diseñar estrategias de entender este comportamiento de las especies, que ahorita nuestro especialista nos va a decir todo lo que tengamos que ver con los caballos, porque como que tienen dinero y todos quieren comprar caballos, así como cuando se divorcian y quieren comprar motos algunos amigos, así ahora compran caballos, ¿no? Bueno, Y ranchos. y ranchos, dale, exactamente, y ranchos. Y bueno, pues fíjate que
Otra de las cosas que veíamos ya para introducirnos al tema, que esto ya lo va a platicar Víctor, es esto de cuando aparece nuestro primer caballo, porque pues está muy bien este asunto, ¿no? Pero para aprovechar el tiempo de David, yo no sabía que se habían acabado y volvieron a resurgir. Víctor. Sí, fíjate que tuve, a raíz de esta charla que David nos hace el honor de compartirnos con nosotros y con todos los arquitectos del país que nos siguen a través de @online, de entender lo que es toda esta cultura del caballo, ¿no? Y esta atmósfera que se crea en estos espacios llamados ranchos, potreros o casas tipo hacienda, ¿no? De esta gente con una cultura pues muy sofisticada, llamémosla así, de domesticada al caballo, ¿no? A grandes rasgos pude investigar, David, la historia del caballo y yo al menos, yo creo que el público también desconocía el origen de los equinos, que tenían la escala similar a la de un perro, por ejemplo, hace más de 50 millones de años, ¿no? No conocía la evolución de esta especie equina y bueno, cómo sí se consolidó al menos aquí en América y en particular en México, después de la colonización, ¿no? Con Hernán Cortés y con Cristóbal Colón, hasta Y hoy en tenemos, día tener una cultura tan arraigada, ¿no? Como es la charrería, por ejemplo, y, ¿no? y tenemos 6,000 años de domesticación. Fíjate, ¿no? Y bueno, yo creo que sí es una de las domesticaciones familiarizadas a la arquitectura como más sofisticadas, yo creo, porque sí, no he tenido la oportunidad de diseñar un espacio, un rancho, una hacienda, con este tipo de características para poder alojar caballos. Aquí en Quintana Roo sí he conocido, conozco un poco de la cultura del caballo, porque también se dan eventos, ¿no? De charrería, en algún momento las carreras, ¿no? De estos cuartos de milla, pero desconozco del tema. Pero es una atmósfera que cautiva, creo que a todos, ¿no? Así es. Sí, el caballo despierta muchos sentimientos, muchas emociones, y por eso le comentaba yo a Vero cuando platicábamos del tema. Le digo, cuando alguien tiene dinero, lo primero que quiere comprar es un caballo, se quiere hacer ganadero, quiere hacer un rancho, y, y cuando llegas, una persona como yo, cuando llegas a las instalaciones, dices, ¿quién diseñó esto? ¿Quién hizo esto? Que no pensó en el caballo. Oye, pero cuéntanos, David, ¿cuál fue tu experiencia, pues, de joven o de niño con el caballo? Porque debe haber una conexión muy especial entre el animal y el ser humano, como para que lo traigas prácticamente en la sangre, ¿no? Sí, desde pequeño toda la familia dicen que mis tías dicen que me cargaban y veía ahí un caballo y me quería deshacer. Después a los 5 años mi papá trabajaba en Estados Unidos, le íbamos a visitar y pasamos por un rancho, y a los 5 años de edad era una parada obligada en el rancho porque los caballos estaban a orilla de carretera. Entonces, pues siempre estuvo ahí. El detalle es que nunca había aflorado, o sea, pues mi prioridad era estudiar, sacar mi carrera, y tampoco había los medios como para decir me dedico a los caballos. Y, y fue ya en la etapa profesional, ya cuando estaba ejerciendo mi profesión, que decidí hacerlo de un hobby, dedicarlo a mi vida profesional. Oye, Y Excelente. no me David, arrepiento. Sí. ajá. Y bueno, ¿cuáles son esas características principales que tú has visto que se tienen que tomar en cuenta? Bueno, ¿cuál es esta etología del caballo? Bueno, tenemos si nos vamos a lo básico, ahora sí que, eh, pues a lo más básico, sí hay que entender que el caballo es un animal presa. Hay depredadores y hay presa. Entonces, al ser un animal
presa, eso lo hace un animal, o sea, le da una connotación diferente a un perro, por ejemplo. Es un animal precoz, es decir, que desde que nace prácticamente puede aprender, puede correr por su vida. Es un animal gregario, es decir, necesita del grupo para sentirse seguro. ¿Qué es lo primero que hacemos? Hacemos caballerizas y las queremos hacer todas cerradas. O sea, le dice un arquitecto, hazme aquí unas caballerizas, las hace muy bonitas, todas cerradas, pero no tiene en cuenta que el caballo es un animal gregario que necesita socializar, necesita contacto, tocarse. ¿El caballo se estresa o también se deprime también? Sí. Mucho, sí. El caballo hay muchas situaciones que lo estresan. Como les acabo de decir, es un animal presa. Lo estresan los lugares muy oscuros, lo estresan la soledad, es decir, que lo tengas aislado de otros caballos, lo estresa que le cambies los horarios, o sea, estamos acostumbrados a alimentar como si fueran humanos, como que las 3 comidas, ¿no? A las 8, a las 2 y a las 6, o algo así. El caballo está diseñado para comer todo el día. Él tiene que tener comederos lentos, por decir, para simular las condiciones naturales. Y nosotros queremos alimentarlo como si fueran humanos o como si fueran depredadores. Pero es un animal presa que está acostumbrado a comer todo el día. 18 horas de las 24 se las pasa comiendo. Gran parte de su tiempo lo dedica, 5 horas de las 24 lo dedica a socializar. Y cuando los ponemos en caballerizas, nos olvidamos de esas necesidades básicas que necesita el caballo. Entonces, digamos que hablar de una, pues de una infraestructura para caballos, estás hablando de una infraestructura relativamente grande, porque no diseñas para uno o para dos. Sí, esto es bien, bien. Yo cuando doy una capacitación y me dice la gente o cuando vienen a tomar clases aquí a mi rancho, y cuando va creciendo el gusto por el caballo, pues llega el punto donde la persona dice, quiero comprar un caballo. Y entonces yo les digo, ¿estás preparado para...? El chiste no es comprarlo como quiera. La responsabilidad que adquieres con la debida tamaño de la comparación es como tener un hijo, porque tiene necesidades. Por ahí no sé si investigaron o han escuchado sobre los 5 dominios y las 5 libertades del bienestar animal. No. Entonces, bueno, si hablamos de los dominios, pues estamos hablando de la salud, de la alimentación, del entorno, del medio ambiente, el comportamiento, del estado mental. Y si hablamos de las libertades, pues tiene que tiene que estar libre de miedos, de angustias, de incomodidades físicas, libre de dolor. eh, en fin, son una serie cuando hablamos de bienestar, de cosas que tenemos que tener en cuenta. Y en una caballeriza, pues ustedes que todo pues lo miden en función de los espacios, yo les digo que si lo pusiéramos el volumen del caballo con respecto al área de la caballeriza, que generalmente son caballerizas, digo, lo ideal serían de 4x4, ¿verdad? Si las haces más grandes, mejor. Pero la mayoría de la gente las hace menores a 4x4. Pero si tomamos en cuenta el volumen, el peso del caballo y lo ubicas en ese espacio de 4x4, es como si a nosotros nos tuvieran como en una celda de castigo de 1 metro por 1 metro, o de 1,5 metros por 1,5 metros. O sea, realmente me dicen, es como si lo tuvieras en prisión. Le digo, sí, pero de castigo, porque así estamos acostumbrados y luego se nos ha hecho una costumbre. O sea, eso lo vemos muy normal. Y si la caballeriza es bonita, hecha bien pintada, bien arreglada, decimos, mira qué bonitas. Sí, pero no desde la perspectiva del caballo. La ventilación tiene mucho que ver con eso. Mira, yo me estaba acordando ahorita que decías tú que no necesitaban tanta luz, que necesitan mucha luz más bien. Recuerdo que en las películas sí las ponen muy techadas y nada más así con una luz cenital. Eso, Mira, y la madera la utilizan mucho.
Son varias las consideraciones. Si hablamos podemos hablar de muchas cosas, de muchas necesidades valga la redundancia, que se necesitan cuando hacemos instalaciones ecuestres. Ujú, Pero si nos vamos a las puras caballerizas, empezando, tienes que orientarlas de oriente a poniente, por ejemplo. Cuando yo estaba construyendo mis caballerizas, me acuerdo que recurría a una persona y me dice, cuando vayas a construir tus caballerizas, las tienes que hacer como lo hacen los que construyen gallineros. Vete a las grandes empresas que tienen pollos o que tienen huevo y fíjate cómo las instalaciones siempre son de oriente a poniente. ujú. Y siempre me quedó la duda de por qué. No sé si ustedes lo sepan. Ustedes son los expertos en el tema, Supongo pero por la luz natural, ¿no? No, ha de ser porque así como el gallo que timbra que canta el gallo en la mañana y luego canta cuando se está viendo el sol, ¿no? no, tiene que ver con la luz. Si las orientaras de diferente manera, de norte a sur, en la mañana le pega todo el sol del norte y Ah, luego por la tarde le va a pegar, perdón, le pegaría todo la del oriente y en la tarde pegaría el del poniente. Entonces, las caballerizas tienen que estar de oriente a poniente para que el ujú, sol siempre pase por arriba y nunca le pegue a las caras de la caballeriza. O sea, siempre pasa por arriba. Entonces, esa es una de las cosas así básicas. ujú. Eh, Siempre tienes que tener en cuenta, hay algo que se llama tigmoctasis o timoctasis positiva, timoctasis negativa. Son los puntos o las querencias. En términos coloquiales se llaman querencias. Son los imanes naturales que al caballo lo jalan. Por decir, a dónde está el compañero, a dónde está el alimento, a dónde está, pues sí, las cosas que a él lo atraen, principalmente la compañía. Entonces, cuando uno vas a hacer, por ejemplo, un ruedo de trabajo, las puertas tienen que estar contra querencia, es decir, en el lado opuesto. Yo como ingeniero industrial y pensando en tiempos y movimientos, te diría, Ajá. oye, pero vas a caminar de más, vas a hacer pasos de más. Sí, pero en este caso hay que pensar como caballo, no como ingeniero industrial, ni como arquitecto. Aquí hay que pensar como caballo. Si tú pones en el lado de la querencia, pones la puerta, al estar trabajando el caballo, se te va a estar parando en la puerta, por ejemplo. ¿Sí? Cosas de ese tipo. Eh, los espacios muertos dentro de una caballeriza. Las esquinas son espacios muertos y la gente siempre acostumbra a poner los comederos, los bebederos Mm. en las caras planas de las caballerizas. Digo, pues si el espacio muerto es la esquina, pues utiliza la esquina para poner el comedero, el bebedero, por ejemplo. Otro asunto importante, el filtro, el filtro de la humedad. Los orines, el caballo generalmente orina al centro, entonces, si no tiene un buen drene, la caballeriza, la urea genera un ambiente, ay, olvidé el nombre que se le da, Pues es que hace desprende, muchos ácidos, ¿no? ay, se me fue el nombre, entras tú a unas caballerizas que estén demasiado cerradas, con techos bajos y que no tengan buen filtro las caballerizas para los orines, entras y te da un golpe fuertísimo de amoníaco. Es amoníaco lo que huele. Entonces, pues tienes que tener en cuenta eso. Los comederos, el caballo está diseñado para comer a ras de suelo, por ejemplo. Y la gente, la mayoría de la gente, llegas a una caberiza y ves que las caberizas están puestas como si ahí vivieran o habitaran jirafas. Se los ponen elevados. Y eso tiene algo que ver con el bienestar, porque al estar comiendo como si fuera jirafa o como si fuera cabra arriba, provoca un desbalance dental y un desgaste irregular de las piezas dentales. Entonces, eh, Ay, se nos fue, se le fue el internet. Bueno, Ahorita se vuelve a conectar, yo creo, ¿no? Pero sí, mientras se pero conecta David, Pero no inventes, o sea, imagínate que tú le estás colocando el comedero
Así, ¿no? Arriba. Eso pasa como en los baños, ¿no? Dice una ginecóloga, ¿en qué momento se les ocurre poner los mijitorios así, súper altísimos, ¿no? O, Sí, o las puertas. Digo, mi ginecóloga siempre cuando llego me dice, a ver, Verónica, ahí te va la lista de lo que me estoy revisando en la clínica que acabo de ir, tal. Y es eso y las puertas siempre, ¿no? Que están en están los inodoros y las puertas las pones a veces hacia adentro y están rozando con el inodoro. Entonces entra. Dice, ¿en qué momento? Pues si estoy aquí, ¿no? Voy a entrar a quirófano y no puedo. Bueno, de esas cosas ahora también con los animales, ¿no? Oye, sí. David, qué interesante que nosotros, y que lo habíamos comentado en algunas ocasiones, eso de que por qué lo ponen arriba, ahora que tú no lo explicas así clarititito, pues es que le estaba comentando ahorita a Víctor, es así como a veces que dicen, a ver, ¿por qué los mijitorios los colocaron tan arriba? ¿No? Y También, es, o en los pies. Sí. Así como que dices, como que, no, y luego sin protección, me ha tocado, porque así me equivoco y entro al baño de hombres y digo, ¿en qué momento se les ocurrió, ¿no? Hacer Pero esto? fíjate que qué importante es lo que nos está comentando David, porque seguramente con toda su Mm, experiencia y todas las oportunidades que ha tenido de visitar este tipo de espacios, no solo el de él, el propio, sino muchos en el país o en el extranjero, y él se dará cuenta, porque él es una especie como de arquitecto para caballos, ¿no? Y te claro. darás cuenta, David, de Sí, pues el desconocimiento que los constructores o los posibles arquitectos que hayan diseñado esos espacios desconocen del usuario o el protagonista, como lo es el caballo, ¿no? Y me imagino que también a veces los propietarios desconocen todo esto que tú estás comentando, ¿no? así es. Sí, llegas y ves lugares muy bonitos, pero muy alejados de lo que necesita el caballo. Y eso finalmente repercute en el rendimiento, en el animal En el mismo, ¿no? bienestar. Sí. Oye, David, perdón, y bueno, y comentabas antes de entrar en línea que eres también consultor. ¿Has tenido la oportunidad o la posibilidad de colaborar con arquitectos en proyectos? Sí, sí, en algunas ocasiones, yo creo que en unas tres construcciones, yo creo, me han contratado para que yo dé mi opinión. Otras nada más también te lo preguntan de manera así económica. Te dicen, oye, ¿qué me recomiendas? Y pues bueno, uno pensando siempre en el bienestar del caballo, dices, bueno, ¿qué me cuesta compartir lo que sé? Eh, sí, ahorita estamos hablando de caballerizas, pero falta las pistas de entrenamiento, faltan los ruedos de trabajo, los bañaderos, los colgaderos, todo lo que implica el, el, el tener caballos. Digo, oye, David, estamos hablando de proyectos bastante costosos, ¿no? O sea, en realidad son proyectos Sí, con gente con un alto poder adquisitivo y lo mismo es el desarrollo de un proyecto ejecutivo ujú. para poder albergar a caballos, sí es bastante costoso, ¿no? claro, sí. Bueno, el Ya me caballo venía mismo. El caballo mismo, David, más o menos dinos, porque habemos gente que no tiene ni idea de lo que cuesta un caballo. Hicimos apuesta. Hay gente que me ha dicho que cuesta mucho más caro que autos de lujo. pues el auto lo apagas y pues ya no consume, ¿verdad? Salvo el mantenimiento que le tengas que hacer de prenderlo una vez a la semana o tener ahí un mecánico, hablando de coleccionistas, pero tener un caballo depende de la disciplina, del ambiente que lo tengas, pero fácilmente un caballo cuesta alrededor de 10,000 pesos mensuales. Oye, David, fíjate, aparte del costo, las razas, ¿no?
Depende, la pregunta que también nos surgió aquí en el equipo en el equipo de @arquitectos online fue, a ver, vimos que hay diferentes razas de caballos. Yo siempre he estado enamorada del caballo árabe, ¿sí? Pero pues ahí te encargo la lanita, ¿no? No, hay caballos más caros que el árabe. El árabe no es el más caro. ¿En No serio? necesariamente. ¿Cuál O es el sea, más caro? no, dependen de muchos factores. A ver, Pero, cuentan. pues, no, pues, por ejemplo, un caballo de salto puede costar carísimo. Un caballo de adiestramiento, un caballo de carreras, un pura sangre, pues puede valer millones de dólares. Ahora, las necesidades son diferentes. Las básicas son las mismas. Ajá. Pero, por Desde un ejemplo, pony, un miniatura hasta un adulto, la necesidad de alimentación continua, necesidad de socialización, eh, todo eso, digo, no varía. ajá. Ya, pero si ya se van a suponte que me voy a poner a uno de esos de cuarto de milla, ahí sí. ¿A qué te refieres? En cuestión de estar en el equipo o en las áreas que va a tener, donde va a estar, ahí sí voy a necesitar ciertas, Es este, que depende de la disciplina. O sea, si eh, te dedicas a caballos de salto, pues necesitas pistas para saltar. Si necesitas para charrear, pues necesitas un lienzo charro. Si necesitas una arena por ejemplo, practica reining, pues necesitas una arena con las dimensiones y con las necesidades de una pista de reining. Si son caballos de rodeo, en fin, depende de cada disciplina, son las necesidades. Las necesidades en función de esa disciplina. ya, ok, ya me quedó claro. Oye, y desde tu perspectiva, David, ¿cuál es la infraestructura más común que tú ves en México que se desarrolla para caballos? O sea, ¿cuál es el tipo de construcción? Lo más común en México son los lienzos charros, pero no quiere decir que sea o sea, para la práctica de la disciplina, pues es justo para eso, o sea, está perfecto. Es lo que más hay. Sin embargo, pues al haber lienzos charros, pues hay caballerizas y ahí en las caballerizas, pues muchas veces se adaptan a las necesidades o a la disponibilidad que tienen de espacio y utilizan pues las paredes o las gradas para hacer caballerizas. Entonces muchas veces se sacrifican espacios o las necesidades en base a las libertades de las que comentaba ahorita, el bienestar del caballo. Entonces yo creo que lo que más hay aquí en México son lienzos charros. Eh, Principalmente hay muchas caballerizas que no, por ejemplo, gente que practica, yo creo que después de la charrería, pues hay, o junto, hay más o menos, se dan pues es muy comparable con la gente que tiene cabalgata, practica cabalgatas. Sin embargo, para las cabalgatas, pues en una caballeriza atrás de la casa puede estar un caballo. Pero otra vez, volvemos a lo mismo, no significa que estén en las mejores condiciones hablando desde el bienestar. Hay hípicos, hay arenas de rodeo. México es un país de los países que más caballos tienen. Está, yo creo que dentro de los de los 5 países con más caballos en el mundo. A diferencia de las mulas, o requieren lo mismo, David, las mulas que los caballos. Las mulas son animales muy especiales, pues es la hibridación entre dos especies de burro y caballo. Las mulas no las puedes tener muy encerradas, son muy ansiosas, entonces te escarban hoyos en una caballeriza. Las mulas necesitan más libertad, necesitan más socialización, se enferman menos, comen menos calidad, entonces requieren menos cuidados, menos atención, pero a la vez tienes que tener en cuenta que son mulas, es decir, no tienes que tener cosas muy elaboradas o construcciones muy específicas, pero tienes que considerar que son mulas. Entonces,
Tienes que tener, por ejemplo, corrales amplios donde puedan estar agrupadas. Las mulas es más fácil que convivan en grupo que los caballos. Los caballos, a lo mejor metes 3 caballos en un corral y se van a andar, pues ahí mortificando. Y las mulas no, las mulas son mucho más sociables entre ellas. Ahora, fíjate qué interesante, porque tú eres presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Burros y Mulas. De Ahora, cuatro, ¿mande? de cuatro. Oye, cuando vi lo de mulas, me vino el dominó y luego dije, ay no, luego podemos estar pensando mal, pero bueno, déjame te No, cuento. te digo, estoy bromeando porque siempre me dice, un amigo me dice, tú eres el presidente de los burros. Digo, de la Asociación de Creadores, De de creadores. 4 patas. Ah, de cuatro. Ajá. Oye, bueno, fíjate, caballo, mula y burro, ¿son Sí. las mismas necesidades? No, no, es justo lo que comentaba. Y un burro es diferente. A eso voy. Ahora, el burro. El burro, bueno, pues le puedes tener caballerizas. El burro, por ejemplo, demasiado encierro a un caballo, por decir, a un potrillo, que tú lo encierres a temprana edad, Ujú, por decir, al destete, lo destetas a los 6 meses y lo metas a una caballeriza. Te garantizo ujú, que si no lo sacas a socializar, si no le das trabajo, vas a terminar con problemas de comportamiento, como problemas, por ejemplo, de aerofagia, le llaman caballos tragadores de aire, ajá. con el caballos afectados ya mentalmente por ansiedades, por el estrés del encierro, se llaman, por ejemplo, el baile del oso, caballos ya que se automutilan, o sea, con problemas ya más graves. En cambio, un burro, esa parte no es tan preocupante. El burro lo puedes dejar más tiempo encerrado sin tantos cuidados y no pasa nada. Pero un caballo sí, una mula sí. En términos de requerimientos, primero está el caballo, luego la mula y luego el burro. Es decir, un caballo requiere mucha más atención, muchos más cuidados que un burro, por decir. Oye, David, oye, es que qué importante. O sea, porque imagínate que por eso la importancia de estar asesorándonos con las personas adecuadas, porque si no vamos a estar haciendo cosas y luego se va a estar afectando en el bienestar del animal. Sí. O sea, qué terrible que yo por estar diseñando muy bonito esté Aquí hay que afectando tener, el desarrollo, ¿no? aquí hay que tener en cuenta dos palabras que son claves: maltrato y maltrato. Maltrato y maltrato. ¿A qué Ujú. voy con esto? Maltrato es el abuso físico, pero muchas veces los puedes tener muy gordos en lugares muy bonitos, pero estás teniendo un mal trato porque no consideras su etología. Entonces, tan malo es uno como el otro. Uno porque abusa violentamente del animal, pero el otro no lo hace violentamente, pero no le da lo que él necesita. Entonces está afectando las libertades, las 5 libertades del bienestar animal, hablando de caballos. Sí. Oye, David, yo tengo una inquietud. Este, me queda claro que así como tú comentas que en México lo que más predomina en infraestructura para caballos son los lienzos. Me queda claro que no son, o no creo que hayan muchos arquitectos con esa expertise en el diseño para este tipo de alojamiento, ¿no? Para este tipo de animal tan, tan especial, porque creo que el caballo es un animal que convive con el ser humano y que requiere prácticamente conocer sus necesidades fisiológicas, ¿no? Para poder satisfacer
pues ahora sí que esas necesidades, ¿no? Cuando nosotros hacemos un proyecto de una casa, pues entrevistamos a nuestro cliente para conocer realmente qué es lo que requiere. Nosotros no podemos entrevistar a un caballo. ¿A quién consideras tú que tiene que acercarse un arquitecto cuando va a desarrollar un proyecto de esta naturaleza? Lo más, yo pienso que lo más cercano pero también hay excepciones, ¿eh? A veces ni los veterinarios. El veterinario se supone que sería la persona más preparada, creo yo, porque ellos dentro de su formación llevan una clase que se llama etología. Entonces, de alguna manera entienden o deberían entender qué son las necesidades, pero digo, no es la mayoría, no todos saben de etología, no todos saben las necesidades, a veces saben de etología, pero canina o gatuna, pero no de caballos. Pero yo creo que la persona que en teoría más preparado que pudiera ayudar sería un veterinario. Ok. Y tú, Bueno, bueno, tú consideras, digo, modestia aparte, ¿te consideras una persona capaz de poder asesorar a arquitectos o inclusive a organizaciones para el diseño o el desarrollo de este tipo de infraestructura? Sí, eh, pues yo me he enfocado mucho. No soy un etólogo porque yo no me dedico soy usuario de la etología porque yo trabajo mucho el comportamiento animal. Yo rehabilito caballos, inicio potros, entonces mi ámbito siempre es estar observando el comportamiento, observando las necesidades para corregir comportamientos, para evitar el maltrato, en fin, entonces yo soy un especialista de este tipo de cosas sin tener un título. O sea, no tengo un título, yo soy ingeniero industrial, pero, pero no tengo un título de lo otro. Sin embargo, pues los años de práctica, el estudio que he hecho fuera de lo escolarizado, pues me ha hecho, pues de alguna manera yo practico en mi lugar cosas que no se hacen en ninguna parte. Por ejemplo, eh, desde hace años practico yo la socialización de caballos enteros. Me dicen, estás loco. Meto en un área de 35 por 70, pongo 30 caballos enteros. Enteros me refiero sementales o caballos, eh, pues enteros, les llamamos, cuando tienen testículos. ah, Entonces me dicen, estás loco, se van a matar. Pues no, lo he demostrado muchas veces que el caballo necesita socializar. Y si tú sigues un protocolo, mm, eh, para guiar esa socialización, los caballos pueden convivir sin lastimarse. Entonces, este tipo de prácticas, o por ejemplo, el mantener caballos descalzos, sin herraduras, he roto ese paradigma. He roto otro paradigma de entrenar caballos sin usar bocados, únicamente el bozal. Entonces, la verdad es que me he metido mucho en la cuestión del bienestar, de utilizar técnicas libres de maltrato y, y pues siempre estoy pensando en eso, en la alimentación, en la manera de tomar agua, en la calidad del agua, en los minerales, pues tratando de aprender en los diferentes ámbitos para buscar el bienestar del caballo. oye, David, pero aparte de todo eso, digo, un animal no se va a acercar con una persona si no tiene un alma tranquila. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? El animal es muy sensible y tú lo has visto en, en los tratamientos que se desarrollan ahí en el rancho, ¿no? Los caballos traen un escáner, o sea, el caballo me dicen, no sabe que eres Verónica Zambrano, pero conoce tu frecuencia anímica, tu frecuencia emocional. Ujú. Entonces te ubica por tu olor y te hace un escáner emocional. Entonces puede ser la misma Verónica que huele a lo de todos los días y dice, es la que me da de comer, es la que pero si llegas con otro estado emocional, te desconoce totalmente. Entonces tiene que haber una congruencia entre lo que hueles
a cómo te manejas emocionalmente, a tu frecuencia emocional. Es, Entonces, eso es súper importante que lo debemos de saber. Nosotros siempre que estemos a un lado de un caballo tenemos que estar en una congruencia emocional, Oye, David, libre de miedo, libre de ansiedad, libre de enojo. es- Loanmi, la nena del grupo. Pon tu mutin, Loa. Perdónenme, no quería interrumpir. Discúlpenme también que llegué hoy muy tarde, pero aquí estoy. Fue por una cuestión de ahí, un tema personal. Pero yo tenía una duda, ahorita que estoy escuchando lo poquito que he escuchado y espero que no hayan preguntado esto, sino pues bueno, ya me refrescarán ahí el tema. Pero bueno, digo, en el tema que nosotros, pues como arquitectos, tenemos que hacer diseño para, dependiendo las necesidades para cada tipo de animal. ¿Qué tanto tiempo uno puede dedicarle para poder conocer las características o las condiciones en las que debe vivir un animal? Porque pues bueno, así como que tener todo el tiempo, decir, bueno, me voy a meter un mes allá con los caballos, igual y es complejo, pero ¿qué tanto tiempo nosotros podemos determinar para poder conocer a los animales? En el caso de los caballos y en algunos otros casos, si tiene conocimiento. No, yo creo que no hay como contratar a un experto, porque si lo haces por encargo y no por pasión, no vas a llegar a las tripas del asunto. Entonces, lo importante yo creo que es contratar a un experto de perros, de gatos, de especies exóticas, como decían ahorita, de cocodrilos, de felinos, y que te digan lo que para muchas otras personas, por ejemplo, yo, si me hablas de felinos, pues soy un neófito, no conozco. Entonces, pues no hay como buscar al experto en el tema. Ya, gracias, gracias. oye, Realmente. David, ¿y por qué yo desconozco la, esta conexión especial que hay entre el caballo y el ser humano? Pero sí he oído de estos equinoterapias. O sea, ¿qué tiene de especial el caballo que puede hacer magia con el ser humano? Sobre Bueno, primero, todo lo hemos visto con los niños autistas, ¿no? Que es donde bueno, se... esa es otra cosa. Es que hay varias cosas. La equinoterapia tiene que ver con la parte física. Que generalizamos todo como equinoterapia. Ah, Pero, por ejemplo, la equinoterapia va enfocada a la cuestión física, cuando hay una disfunción física en un paciente. En el caso de un autista, pues posiblemente necesita más apoyo emocional y entonces es una terapia asistida con equinos, ujú. ¿sí? Y hay entrenamiento o capacitación asistida con equinos. O sea, ya hablé de tres cosas. Una ¿Eh? es para pacientes que tienen una disfunción física. Puede haber otro paciente que necesita apoyo emocional y la parte que yo manejo, que es, por ejemplo, el dar entrenamiento asistido con, por ejemplo, hablar de liderazgo, hablar de trabajo en equipo, de comunicación hacia organizaciones. Y nada tiene que ver con lo anterior. O sea, no tiene con una equinoterapia o una terapia emocional, sino con aprendizaje. Aprendizaje de conceptos básicos que el caballo es experto, como lo es el liderazgo, como es el manejo en grupo, todo ese tipo de cosas, o la comunicación no verbal, pues son cosas que el caballo es maestro en ese tipo de cosas. Entonces el caballo tiene por su temperatura, por sus movimientos, pues es buenísimo en la cuestión de la equinoterapia. Es buenísimo en la cuestión de la terapia emocional porque puedes hacer como constelar con el caballo. Porque el Wow. caballo se vuelve un reflejo de tus emociones al estar trabajando en una constelación equina, no entre humanos. En el caso mío, bueno, pues como es un animal gregario y los seres humanos somos gregarios y al vivir en grupo necesitas aprender de liderazgo, necesitas reglas de la convivencia en grupo. El caballo tiene, como lo decíamos al inicio, 60 millones de años manejándose de la misma manera, organizándose de la misma manera. Nosotros somos los que nos hemos perdido.
elegimos de manera errónea a nuestros líderes y el caballo nunca ha cambiado. En 60 millones sigue eligiendo a su líder, a quien dirige su grupo, a quien dirige su manada de la misma manera. Entonces a veces el volver a lo básico y aprender esos conceptos donde el caballo es maestro, pues nos hace reconectarnos pues, con la vida. Oye, de ahí la película de El Corcel Negro, ¿no? Bueno, a lo mejor Lami no la vio, pero Yo, ahí en los 70s hubo una película, bueno, que yo la recuerdo de Yo la niño. vi como 800, no, miles de veces. Y la volví a ver y la volví a ver. Era mi inspiración esa película. Sí, sí, Pero después vinieron, por ejemplo, la de The Horse Whisper Ah, con sí. Robert Redford. Ajá. Ha habido muchas películas de caballos, que el caballo despierta muchas emociones. Que por eso cuando tienes dinero vas y te haces un rancho y lo haces mal y estás haciendo daño a los caballos. Lo que pasa que el tener caballos, vas y le pegas directito al ego de las personas. Sientes poder. El caballo, decía Winston Churchill, hay algo en el exterior del caballo que es bueno para el interior del hombre. Entonces, hay muchas cosas que el caballo despierta. Quien llega con ganas de ver tranquilidad, encontrará tranquilidad. Quien quiere llegar a ver poder, encuentra poder. Quien quiere llegar a ver fuerza, pues encuentra fuerza en el caballo. Depende de nuestras necesidades y lo que busquemos en él es lo que vas a encontrar. digo, La adrenalina. no por nada el emblema del caballo representa hoy una de las marcas más poderosas de los autos, ¿no? Ferrari, por ejemplo, Y es, Mustang. y es un caballo levantado de manos. O Aparte. el Mustang es un caballo corriendo. Ajá. Sí, sí, el poder, la fuerza. Sí. Qué interesante. Ah, bueno, ya voy a entrar en unos temas más, ya no tanto de arquitectónicos, David, pero eh, híjole, debes de tener una conexión muy especial con los caballos. O sea, Es lo que son. O hasta sea, dónde cuéntanos algo muy, muy íntimo entre un caballo y David? Miren, en agosto del año pasado he tenido varios accidentes en 25 años profesionales en este ambiente, en esta industria. Pero en agosto del año pasado sufrí, no tal vez el más grave físicamente, pero sí emocionalmente el más duro. Me llevaron un caballo del ejército que venía de la reserva del ejército de Santa Gertrudis. El ejército donó a una escuela de agronomía aquí en Coahuila un grupo de caballos. Entonces, uno de ellos venía, me comentan, me hablan, me dicen, oye, hay un caballo que ataca. ¿Cómo que ataca? Sí. Y entonces le digo, pues necesito que me lo traigan para verlo y que me den oportunidad de grabar, porque por la actividad que yo tengo en las redes sociales, que necesito estar grabando contenido, dije, pues seguramente va a ser un excelente programa. Eh, pues sí, me lo trajeron, perdón, y pues para no hacerle mucho el cuento largo, por ahí está grabado el programa. Sufrí un ataque, el caballo se me vino primero manoteó a un muchacho y luego se vino contra mí y me abrió la cabeza. Gracias a que traía el sombrero, me abrió 10 centímetros, estuvo a punto de quebrarme el cráneo. Afortunadamente no, pues digo, no logró quebrarme el cráneo, nada más me abrió aquí la frente, 10 centímetros y, y me mandó al hospital. Digo, obviamente fue nada más, la parte física fue nada más suturar, no tuve otra complicación física, pero emocionalmente me llevó al suelo. Cada vez que lo tenía de frente al caballo, me invadía el miedo. Entonces, y el caballo tenía yo que rehabilitarlo, o sea, se llegó a un punto en donde la gente cuando ve el video me dice, no vale la pena que arriesgues tu vida por ese caballo. Entonces,
me sugirieron matarlo, mandarlo al rastro. Hubo Sacrificarlo. mil cosas, sacrificarlo, sí. Entonces dije, este caballo llegó a mi vida por algo tengo que hacer con él. Y me comprometí a sacarlo adelante, a recuperar mi, mi Totalmente. seguridad que la había perdido. Pues digo, si me dedico a los caballos, imagínense que un caballo, tenerle miedo, agarrarle miedo a los caballos. Entonces pues me hizo aprender mucho, gracias a Dios lo pudimos rehabilitar precisamente en las historias, ayer lo acabo de subir. Ajá. Eh, Se llama el Rex, el caballo ya ahorita es un caballo rehabilitado, no volvió a atacar. Bueno, en el proceso de recuperación intentó varias veces volverme a atacar, pero yo ya estaba preparado. Cuando me atacó, yo no esperaba el ataque. Me di cuenta que era un caballo que fue abusado. Se hizo toda una novela, ¿no? Entonces, cuando voy a subir el programa, me habla un militar de manera anónima y me dice, David, nada más vi el ataque, quiero que sepas que el caballo tiene 11 años, 12 años ya, dice, cuando el caballo cumplió 3 años, yo fui el que lo domó, fui parte del equipo que lo domó y nos atacó a 2 compañeros. Entonces, es un caballo muy peligroso. Entonces, pues bueno, con todo esto en contra, decidí poner manos a la obra y recuperar mi seguridad y salvar la vida del caballo. Y pues diría uno, pues es un caballo, ¿verdad? ¿Qué importa? Es un caballo, es un animal. Pues no, yo tomé la decisión de que tenía que salvar su vida y recuperar mi seguridad emocional. Y pues bueno, ahorita les puedo decir que nos fue bien. Gracias a Dios, yo estoy otra vez en mis plenas facultades emocionales y él está rehabilitado. No volvió a atacar. No, Qué o sea, es historia, que, qué historia. Yo oye, tengo una, y no pusiste bardas ahora o algo, porque luego, ya ves en la industria, sucede una cosa de esas y ahora te ponen el casco, muchas cosas y pues entre más cosas te pongas, el animal no va a ceder, ¿no? Lo que pasa es que tiene connotaciones, si nos vamos, miren, hay algo bien interesante. Los caballos son agresivos, mas no violentos. No sé si conozcan la diferencia. Son agresivos, mas no violentos. La importancia, los caballos, los seres humanos somos los únicos violentos, porque lo hacemos con dolo, nos aprovechamos de los más débiles. El caballo si quiere nos mata, si quiere, tiene la fuerza, 15 veces nuestra fuerza, tiene 5 veces nuestro peso. Entonces, si quisiera, pues es una máquina de matar, pero el caballo es agresivo cuando defiende la comida, cuando defiende su cría, cuando defiende su espacio, pero no abusa del más débil. Entonces, si el caballo me atacó, o sea, a un individuo más débil, fue porque rompimos algo en el ciclo de su vida. Entonces, era descubrir qué pasó. Entonces, había un eslabón perdido que yo no lograba, pues no te platican la historia completa, ¿no? Siempre te dicen lo que saben, lo que creen bajo una interpretación humana. Entonces fue descubrir qué es lo que había pasado y luego revertir el comportamiento. Entonces, justo después de que me atacó, ya una vez que me dieron de alta a mí, bueno, a los 3 días decidí volver a ponerme enfrente del caballo, pero lo hice arriba de otro caballo. Dije, pues de alguna manera estoy un poco protegido. Ajá. eh, Me quiso volver a atacar, pero hice ahí algunas cosas para poder evitar que me volviera a dañar. Entonces, poco a poco fui cambiando el comportamiento del ataque, castigando de manera no aversiva cuando él quería atacar y enseñándole que había otra salida para defenderse. Él aprendió que cuando él sentía estrés, la manera de quitarse ese estrés o esa presión era atacando. Entonces fue cambiar la manera de cómo reaccionar ante el estrés, ante la presión y enseñarle que hay otros caminos.
todo esto dentro del no maltrato, que eso fue lo difícil, porque todo el mundo me decía, dale un garrotazo y hazle esto y manéalo. Y no, no, espérate, pues aquí es donde yo voy a poner a prueba mi conocimiento, voy a poner a prueba pues todo lo que he aprendido en estos años. Pues la verdad fue algo muy satisfactorio. Ahorita el Rex es un caballo que le llamo yo el caballo maestro, me vino a enseñar a esta edad, a mis 50 años, que, que todavía había cosas que aprender. Y Oye, es qué que, bien. y es que sí, o sea, tenemos que aprender mucho todavía, David. Todavía me falta, yo te comentaba, por ejemplo, la semana pasada yo vi en las noticias allá en Londres de lo que es la demencia animal. Ni por aquí me había pasado que existiese la demencia animal y allá lo están viendo precisamente con los perros. Están viendo cómo tratar lo que tiene que ver la demencia animal. O sea, por eso cuando Imagínate, es todo un campo es un campo sumamente totalmente nuevo. exacto. O por ejemplo, la indefensa aprendida. No sé si la hayan escuchado, por ejemplo, cuando el elefante, los que vivimos los circos, decías tú, ¿cómo está el elefante atado a una cadena? Si es un animal de 3 4 o 5 toneladas, que si le diera un jalón la revienta. Sí, claro. Pero, pero como desde pequeño fue atado con esa cadena, pues él cayó en un estado de indefensa aprendida. Él dijo, no puedo, no puedo y no puedo. Entonces, así sucede con muchas cosas de los caballos. Eh, los castigamos, abusamos de ellos y llega un momento en que el caballo es un animal muy indulgente, cosa que no sucede con las mulas. Entonces, ellos son muy nobles, se someten y abusamos. El ser humano es violento, nos gusta abusar del más débil. Y el caballo no es consciente de su fuerza, porque No. si, como les comento, si quisiera, pues la usa en nuestra contra y olvídense. Retomando un Oye, poquito los espacios, David, los materiales, por ejemplo, yo estaba viendo, por ejemplo, que el caballo, la humedad le pega demasiado. Maderas, ¿qué sería mejor, de madera o de esta piedra de río hacer los espacios de las caballerizas? Las paredes no importan mucho, es más ¿No? cuestión humana, Ah, pero, pero la humedad sí es importante. Entonces, instalaciones, por ejemplo, un granero o unas caballerizas de madera serían ideales porque son más térmicas que unas de piedra, por ejemplo, piedra azul, ujú. o que fueran de adobe. Esas son ideales. La humedad pega mucho y sobre todo en los cascos. La humedad, por eso hablábamos ahorita al inicio de los filtros que debe haber en las Ajá, caballerizas, sí. porque es un caldo de cultivo para hongos y bacterias. Entonces, si tu caballo no se le quita la humedad a la caballeriza y tiene demasiado restos de orina, de orines, pues se vuelve como les digo, un caldo de cultivo para hongos y bacterias y se empiezan a comer los cascos. Y después vienen aguaduras, vienen hormiguillos, viene una serie de enfermedades que se desatan por el exceso de humedad. Ventilación es importante. Bastante, sí, techos altos con mucha ventilación, sí, para que pueda correr el aire libremente y no se acumule el amoníaco, el olor a amonio. Híjole, qué tremendo, porque luego también tendríamos que estar tomando en cuenta, o sea, porque el amonio en concentración pues ahí prendes un cigarro y ahí te incendias. oye, David, y los colores, Ah, pues no, sin problema. como el toro, que con el rojo se alebresta, en los caballos hay colores que les den más tranquilidad que otros. Bueno, eso nos han dicho, lo que el rojo a los toros, no necesariamente. O sea, no es, más bien es el movimiento. Pero bueno, hablando de caballos, ellos ven en una escala
tricromática, en escala de grises, como si fueran colores pasteles, más o menos. Pues no, son reactivos a los amarillos, por ejemplo, Ah, a los naranjas fuertes, pero yo creo que si tomamos en cuenta los colores de la naturaleza serían los más apropiados. Los tonos tierra, por ejemplo. ujú. Y en cuestión de superficie, más o menos como en qué área están cómodos. Yo me imagino que entre más espacio mejor, pero, o sea, Pero en lugares cerrados. el mínimo, un caballo, vamos a hablar de una raza no tan grande, o sea, un caballo normal, promedio, un caballo de 400 kilos, que vamos a hablar de un cuarto de milla, en 4x4 sería un buen espacio. Son 16 metros cuadrados. Obviamente, si tienes caballos, por ejemplo, caballos de salto, caballos warmblood, necesitaríamos a lo mejor un poquito más de espacio, a lo mejor 5x5. Eso hablando de caballerizas, más la infraestructura paralela que se necesita para el trabajo y para el entrenamiento. Bueno, ahora me surge otra pregunta. El caballo, este, se trabaja en equipo, sí. Tú tienes un caballo y no es como, por ejemplo, que te dicen, ay, mira, pues si tienes que plantar una un rosal blanco, tienes que plantar un rosal rojo porque si no se mueren. O tienes que plantar un árbol de cierta especie o sea, hembra con macho. O sea, es necesario que tengan que estar una yegua y un macho, o pueden ser puras hembras, o pueden ser puros machos, o cómo es esa clasificación. ¿No hay una diferencia, no hay diferencia de necesidades entre hembras y machos? Eh, Dijimos que son gregarios, o sea, necesitan grupo. Ajá, Entonces, pude comprar y me compré un caballo. No, exacto. compra dos porque necesitas socializar. O sea, necesita que el caballo y para que haya socialización se necesita un grupo. Y un grupo, el mínimo es de dos. Hay un líder y un seguidor. Entonces, lo mínimo que puedes tener son dos caballos. O Y sea, si no tienes dos dos machos. son grupo, pues lo que Bueno, quieras. del que sea. Lo que quieras. Obviamente, si tienes un caballo entero, si lo tienes entero es porque lo vas a reproducir. Ajá. Si no, cástralo. O sea, si no lo vas a- un caballo entero tiene otras necesidades y tiene otro manejo, requiere más expertise. Entonces, si no eres experto y no quieres tener problemas, pues un caballo castrado es lo mejor. No, pues que a mí me gustan las yeguas. Ah, perfecto. Las yeguas son menos complicadas tal vez, o un caballo castrado. Si te vas a dedicar a la reproducción, pues ahí son otras necesidades. Entonces, pues uno tiene que tener muy bien el enfoque de a dónde quieres ir. Si nada más es como actividad lúdica, si lo quieres como una forma de negocio, de vender, de reproducir caballos, en fin, hay que tener muy bien claro cuáles son las necesidades para poder pensar en la infraestructura básica. Pero estamos hablando que mínimo son dos. Pues debería ser, si no tienes dos, dices, no, pues yo nomás, bueno, lo voy a tener en un lienzo o en un hípico y voy a socializar mi caballo con el de mi vecino, con el de mi amigo. Ajá. Sí. Sí. Bueno, pero a ver, las necesidades de la yegua no son diferentes a las del macho. Sí. No, en términos generales, no. De No. alimentación, de cuidado, todo eso pues, es prácticamente lo mismo. Nada más que si es un macho entero, pues necesitas, si está entero es porque lo vas a reproducir. Y O necesita yeguas. pues un caballo necesita yeguas. Aunque muchos tal vez de lo que me están oyendo van a pensar que no, pero si está entero es porque lo vas a ocupar. O sea, si quieres un equilibrio Ah, físico, emocional, necesita yeguas. Cuando llega la madurez sexual, seguramente van a necesitar yeguas. y vas a necesitar más espacio. O sea, a eso es a lo que voy.
O sea, a ver, pues nosotros, vamos a ver, pues cómo está, tiene, no tiene, ¿verdad? Porque estás planificando, llegas tú y luego también tu cliente, pues no tiene espacio y luego, Sí, y si dice, oye, pues son muchas implicaciones, bueno, pues no tengas caballos. o no tengas caballo. Pues Sí, claro. definitivamente la cultura del caballo es para gente que tiene las posibilidades, ¿no? Definitivamente. Sí, quien dice, quiero tenerlo en la ciudad, le va a costar. Quien Sí, tiene un rancho, un predio, no sé, de 5 de 10 hectáreas, pues bueno, a lo mejor ahí se va a evitar el gasto de una caballeriza, de un caballerango. Los costos son diferentes, pero quien en la ciudad quiere tener un caballo, es costoso. pues hasta Oye, los David, Sale permisos. más barato un amante, dice. Pues vamos cerrando, la plática está hermosísima, David. Créeme que yo ya tenía muchas ganas de platicar este tema, pero aparte compartirlo para aprender. Vamos cerrando. Víctor, bueno, yo dos temas. Primero, ¿cómo te sigo, David, en las redes para la gente que nos está siguiendo aquí en @arquitectos? ¿Cómo te buscamos? ¿En qué redes tienes y cómo te encontramos? Prácticamente estoy en todas las redes, en las más comunes, y en todas estoy igual. En Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, estoy como David Alonso, Doma Natural. David Alonso, Doma, Natural. Doma Natural. de domar. Ok, Doma Natural. Oye, y bueno, no sé si conozcas este sitio, pero ahorita que estuvimos platicando durante esta hora interesante contigo, me vino a la mente que sí hay una obra muy emblemática en México, diseñada para caballos por un arquitecto, el más distinguido y prestigiado a nivel mundial, el arquitecto Luis Caballito. Barragán, las cuadras de San Cristóbal. ¿Has tenido posibilidad de visitar las cuadras de San Cristóbal en la Ciudad de México? No, no, Es no, no. una, es una joya arquitectónica para caballos. Son Para que caballerizas. vayas y la critiques. No sé Son qué sea, caballerizas. no sé qué sea, ahí te voy a compartir con Verónica el proyecto. La arquitectura de Luis Barragán es patrimonio mundial, Sí, claro. sí, te lo digo. Ganó una medalla como el premio Nobel para gente con mucho conocimiento. Se llama la medalla Pritzker y es el único arquitecto mexicano en toda la historia de las medallas que ha recibido este premio. El señor ya falleció, fue en los 80s que él recibió y tiene muchas obras arquitectónicas, pero en particular las cuadras en Ciudad de México. Hay unas fotografías, bueno, impresionantes con los caballos y la arquitectura, ¿no? Entonces, ahí le Sí, pasamos el dato. Nada más tendríamos que ver si sí cumple con los caballos. Claro, claro, claro. Para cuando llegues allá, David, tú me Eh, vas a decir Pero que mucho gusto, David, aquí desde Quintana Roo, un abrazo, y bueno, tendré tu contacto por si llego a desarrollar un proyecto que visites aquí el Caribe. con mucho claro. gusto. Sí, voy muy seguido por allá. Loa, Tengo algunos clientes por Pues, allá. pero ya se me olvidaron. Como ahorita lo acabo de escribir, me conecté aquí así más incógnita. Pero bueno, pues puntualizar en que en lo que comentaba aquí ahorita, justo cuando me conecté, que mucha gente los ve así como que X son animales, no pasa nada, necesitan nada más este espacio y puntualizar mucho en que todos los animalitos igual pues tienen emociones y también nosotros tenemos que tratar de conectar con eso, o sea, va mucho más allá de solo ser un animalito y que también, digo, yo estoy que quiero tener un perro y quiero tener un perro, pero digo, no, lo voy a tener hasta que tenga una casa grande, hasta que yo tenga tal vez, o un patio grande, ¿no? Hasta que tenga tal vez un poquito más de tiempo para poder y sacarlos a pasear, porque de nada sirve tenerlos ahí encerrados y que también en sus emociones pues también les afecte, ¿verdad? Digo, porque pues igual que nosotros también, nosotros queremos salir, necesitamos aire, necesitamos
igual y para cada animal es diferente, ¿verdad? Pero sí creo que es importante puntualizar en eso. Claro. David, ¿algo con que quieras concluir nuestra charla? Pues no, la verdad es que gracias por el espacio. Es la primera vez que me hacen una entrevista de este tipo. Se me hace súper importante. ¿Te Ojalá gustó? y... Sí, digo, se me hace algo primordial, porque digo, no sé cuántas veces ustedes en su vida profesional les haya tocado hacer infraestructura de este tipo, pero hay muchos lugares donde yo he visitado que dices tú, mira, qué arquitectura, pero como les decía, llegas y entras a las cabezas y dices, híjole, pero nunca pensaron en esto. Entonces se me hace algo de vital importancia. Ojalá y que más gente que se dedique a la arquitectura o tenga las posibilidades de mandar a hacer con un arquitecto caballerizas o diseñar algo para caballos, pues tenga en cuenta lo que el día de hoy hemos estado tratando. Yo te agradezco mucho, mucho, mucho tu tiempo y todos los conocimientos que ahorita nos compartiste, es que 25 años y discernirnos así súper rapidísimo, pues es todo y realmente te deseamos todo lo mejor en esto de la doma de las mulas, los burros y los caballos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto fue @arquitectos online, el mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto, un espacio digital con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para una mejor calidad de vida. Hasta la próxima. Nos vemos. 3 generaciones. Una misma profesión. Un solo objetivo. @arquitectos online. Gracias a ti, este espacio ha analizado, debatido, opinado e interactuado sobre la importancia del arquitecto y la arquitectura para una mejor calidad de vida. Sumemos más voces. Sigamos trabajando por la comunidad. @arquitectos online. iBooks, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify.